Todos y buenas noches a todos. Muchas gracias por participar en la reunión de la Asociación de Asma, Alergia e Inmunología de Córdoba. Esta es la del mes de octubre, ha sido en otra fecha y bueno, el tema es importante, es un tema de nuestra práctica diaria, es sobre inmunoterapia. Les voy a presentar al moderador de esta noche, que es el doctor Diego Majul, pediatra y especialista en alergia e inmunología. Es miembro de la comisión de la Asociación de Córdoba y también es editor de la revista Alergia e Inmunología Clínica de Córdoba. Bienvenido, Diego, y buenas noches. Hola Marcela, hola gente, buenas noches, agradecido de estar participando en esta reunión y bueno, sin más, vamos a dar comienzo a la reunión del mes de octubre de la Asociación de Alergia e Inmunología de Córdoba. Hoy tenemos expositores de lujo que nos acompañan. Eh, el primer expositor es el doctor Jaime Salcedo, el farmacéutico Jaime Salcedo Osa, es director técnico del laboratorio Diater y elaborador de vacunas y de diagnósticos para la alergia. Él nos va a hablar del tema manufacturación en inmunoterapia, así que, licenciado Jaime, un placer contar con su presencia y le dejo el auditorio para que demos comienzo a la primera exposición. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por este espacio en donde puedo dar algunas leves reseñas sobre la manufacturación de antígenos. La verdad que me enorgullece estar en un laboratorio totalmente nacional, argentino, en donde estamos luchando día a día para obtener la mejor calidad de nuestros productos, ¿sí? Eh, Cumpliendo siempre con las buenas prácticas de manufactura. Eh, Voy a hablar un poquito, una pequeña reseña del proceso de producción. Esto, por supuesto, requiere de áreas involucradas como recepción, expedición, depósito de material de empaque, depósito de material biológico, depósito de materiales químicos, control de calidad físico-químico, control de calidad microbiológico, área de extracción, área de fabricación de vacunas orales, inyectables, área de fabricación de vehículos. Todas estas áreas tienen que estar calificadas. Todos los equipos, el equipamiento que se utiliza en la fabricación de antígeno tiene que estar calibrado desde un termómetro hasta un área, como dije, la elaboración de agua, calidad inyectable o purificada, tiene que estar también calificado el equipo. Eh, Tenemos que tener calificación de proveedores, no le podemos comprar a cualquier proveedor, tiene que estar calificado. Eh, el área, por ejemplo, de facturación, de manufacturación de vacunas, tiene que estar calificada, se tiene que hacer monitoreo de personal, monitoreo de área. eh, bueno, el cumplimiento de la BPF. Nosotros fabricamos a partir de material de partida, voy de distintos grupos como insectos, pólenes, hongos, ácaros y otros más. Voy a dar una pequeña reseña de la fabricación del vehículo y de los pólenes, de cómo más o menos realizamos la fabricación desde su material de partida. Eh, Como todos saben, la recolección no es fácil, se hace en una determinada fecha del año y bueno, tenemos que recolectar la planta, reconocer la especie, el género, no es fácil. Esa planta ingresa sucia al laboratorio, esa planta se debe limpiar, se debe separar,
hasta llegar a un polen crudo, y ese polen, que es nuestro material de partida, es el cual va a llegar a una materia prima de un polen totalmente analizado y purificado y limpio. La purificación previa es una trituración del polen. eh, Después de esa trituración se va a pasar por distintos tamices, desde 500 a 25 micrones. Vamos a obtener un polen limpio, el cual se debe analizar, ya sea por un botánico o un biólogo. Este polen tiene especificaciones de pureza, debe tener alrededor de un 80-90% de pureza y debe estar taxonómicamente y morfológicamente especificado. Y ahí ya tenemos, digamos, nuestra primer materia prima. Esta materia prima, por supuesto, va acompañada de guía de producción y ahí comienza la purificación de este polen, primeramente con un desengrasado. Este desengrasado se hace con distintos solventes. Este mismo solvente debe tener análisis certificado de proveedor, como también análisis propios, y de ahí en más del desengrasado comienza con la extracción de sus proteínas. Estas proteínas luego se deben purificar, se deben purificar cromatográficamente y por diálisis. Así vamos a obtener una proteína pura, la cual se va a liofilizar en solución. El proceso de liofilización es un proceso de congelamiento del producto y por sublimación se va a extraer toda el agua, inclusive molecular, de esta materia prima que es nuevamente ahora el liofilizado. Este liofilizado va a tener también un análisis, va a entrar en cuarentena, va a haber un aprobado y o rechazado según especificaciones, y luego, por otro lado, vamos a preparar el vehículo. Este vehículo puede ser glicerinado o no, tanto la fisiológica como la glicerina y agua debe estar analizada, eh, tanto análisis de proveedor como análisis propio, debe tener cumplimientos físico-químicos, microbiológicos. eh, Luego de obtener el vehículo aprobado, se va a unir con el liofilizado, en donde vamos a preparar el Brix-Test o concentrado líquido. Este concentrado líquido va a formar la vacuna, ¿sí? Esta vacuna se debe trabajar en condiciones estériles y es inyectable. Esta vacuna también se debe transcribir la receta del médico al área de producción, en donde el operador va a leer esa receta, pero en forma totalmente computada y en donde nosotros le vamos a dar los volúmenes exactos de cada uno de los antígenos participantes en la vacuna. Esta vacuna tiene distintos controles, tanto de físico-químicos, microbiológicos, y así llegar a un producto de calidad eh, y puede llegar al paciente de la mejor manera. Quise dar así un flash de la producción, así que no sé, estoy abierto a preguntas y demás. Bien, bien, doctor. Muy bien, muy excelente el relato. No sé si también con el tema ácaros quisiera comentar un poco, con el tema hongos anemófilos, si pudiera comentar un poquito también la manufactura. Sí, tenemos también producción de ácaros, tenemos una caroteca alrededor de 9 ácaros, también los cultivamos. eh, y de ahí también extraemos sus proteínas. Tenemos una micoteca de alrededor de 20 hongos, eh, en donde
con el medio de cultivo hacemos crecer el hongo. Este hongo forma, por supuesto, un micelio a través de 2 o 3 semanas y su medio de cultivo también se hace la separación de esto, luego se hace un secado y otra vez se comienza la extracción de la proteína y esa proteína nuevamente se va a purificar por cromatografía y diálisis y también se va a llegar a un liofilizado, ¿sí? Siempre la finalidad es llegar a un liofilizado tanto con insectos, con ácaros, hongos, pólenes, porque es la mejor manera de manipular este producto, ¿sí? Bien, bien, excelente. Quiero recordar a la audiencia que pueden ir haciendo las preguntas por el chat y también, bueno, después esto también lo vamos a poder charlar, pero cualquier pregunta que vayan teniendo, lo pueden ir haciendo por acá. No sé, doctor Salcedo, si usted quiere comentar algo más, para si no pasar a la siguiente exposición. No, solamente que, bueno, el cumplir con las buenas prácticas de manufactura requiere mucho trabajo, requiere personal adecuado. Todos estos procesos están escritos, ¿sí? Cada operador en cada etapa lleva una guía de producción en donde hay una supervisión que lo controla y todo tiene que estar escrito. Cuando tenemos inspecciones del ANMAT, por ejemplo, ellos comienzan con una receta y la receta es la trazabilidad hacia atrás. Es decir, cada componente de esa receta tiene un número de lote y Salud Pública va solicitando para atrás de dónde nació cada lote de producto y las etapas de control físico-químico, micrológico que tuvo cada una de ellas. ¿Sí? Bien, bien, excelente, excelente, doctor. Eh, por razón, en cuanto al tiempo, vamos entonces a pasar a la siguiente exposición. No sé si usted quiere agregar algo más y después, si no, ya pasamos a la discusión al final de toda la reunión. Así que, Perfecto, pasamos así, a... pasari- pasaríamos entonces a la segunda exposición. En este caso, es un placer poder presentar a la doctora Leonor Villa. Ella es especialista en alergia e inmunología, es egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es miembro de la Asociación Argentina de Asma, Alergia e Inmunología Clínica y directora de la red de pólenes de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. El tema que nos va a brindar ella es de la calidad del antígeno a la eficacia de la inmunoterapia, así que le voy a ceder la palabra, pero Leonor, le quiero decir a la audiencia que pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y al final vamos a tener una discusión con un invitado de honor a la discusión. Así que, bueno, Leonor, es todo tuyo el auditorio y muy agradecido de tu presencia. Hola, buenas noches. Bueno, también quiero agradecer, es un orgullo para mí poder participar de esta reunión científica en mis orígenes, donde me formé al lado de compañeros, colegas, maestros, y poder hablar de un tema tan importante o tan lindo y tan apasionante para el alergista o una herramienta fundamental que tenemos los alergistas es la inmunoterapia. Entonces, cuando hablamos de inmunoterapia debemos tener en cuenta esta calidad del antígeno y la eficacia clínica que vamos a tener, el resultado final que vamos a tener gracias a la inmunoterapia. Recién, como comentaba Jaime, todo el proceso de producción, de manufactura que tiene que ser riguroso y estricto para poder llegar a un producto viable, estable y necesario para poder utilizar nosotros los alergistas como herramienta. Entonces, todos conocemos las indicaciones básicas de la inmunoterapia y que desde 1911 estamos hablando de la inmunoterapia, en donde las indicaciones son de rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma, alergia a minópteros.
Y cuando hablamos de antígenos o de alérgenos, yo les quería recomendar estas dos páginas, primero alert.org, donde podemos ver la nomenclatura de cada uno de los antígenos, de los alérgenos, avalado por la Organización Mundial de Alergia y además por la Academia Americana y la Academia Europea, en donde podemos ir viendo cada uno de los antígenos, por ejemplo, DERF1, la actividad química, bioquímica que tiene, el peso molecular, la ruta de exposición que va a generar nuestro paciente, cuándo fue creado, cuándo fue modificado este antígeno, así como también la taxonomía, la fuente, la alergenicidad que tiene nuestro alérgeno, así como los isotipos, las variantes que podemos llegar a tener de cada uno de estos antígenos. Entonces, es importante conocer esta nomenclatura y conocer cada detalle para poder después decidir o no incluirlo en la inmunoterapia. Esta es la otra página que también les recomiendo, que también está en castellano. Uno puede elegir el idioma en el cual quiere navegar. Se llama Alergome y también vuelve a tener la misma nomenclatura en cuanto a la nomenclatura internacional que tenemos de cada uno de los antígenos. O también podemos ir viendo el grupo, si están nomencladas en la WIS, que era lo que veíamos recién. Podemos ver fotos, ¿sí? Mucho más didáctico, mucho más atrapante, mucho más fluido, como para poder investigar y ver estos antígenos. Entonces, este artículo es un artículo de revisión del 2020, en donde cada uno de los extractos de alergenos específicos deben marcar la potencia específica y reflejar la habilidad de inducir la degranulación de mastocitos para así poder ver la capacidad de generar respuesta en los mastocitos de nuestros pacientes. Bien, ¿qué sigue? Entonces debemos recordar, como recién decía Jaime, en cuanto a si hablamos de pólenes, hay que tener ciertas particularidades con los pólenes, el cambio climático, la contaminación que pueden tener esos pólenes y las proteínas alergénicas que pueden o no expresar. ¿Y cómo se hacen estos extractos? Se necesitan 3 componentes esenciales. Necesitamos la selección de la fuente natural, la extracción y la filtración y luego el almacenaje para que esto sea viable y pueda llegar a los médicos. Entonces, la selección natural, no me voy a detener en este tema, ver cada una de las especies, ver los factores ambientales, la limpieza y la preparación inicial que tenemos, la extracción y la filtración y el almacenamiento que vamos a tener con el mismo, así como la estandarización que van a tener estos alergenos. Si estos extractos son estandarizados, vamos a poder tener una viabilidad más larga, y los no estandarizados por regulación son de 3 a 6 años, es la vida media que le ponen como vida útil. La regulación por FDA tiene particularidades cuantitativas para ver que este test sirva o este antígeno sirva para poder realizar test, y los extractos que han sido validados por test biológicos son utilizados también en test in vitro. Los no estandarizados no tienen una potencia establecida, entonces se los rotula como proteína nitrogenada ureica o peso-volumen o unidad equivalente de tratamiento, como para poder unificar criterios y tratar de hablar un mismo idioma, porque si vamos a decir cuánto llovió la semana pasada, decimos 10 milímetros y todos sabemos cuánto es 10 milímetros. Bueno, lo mismo tenemos que tener en cuenta con los antígenos que usamos, o sea, ¿qué es lo que tengo yo en mi batería? Proteína nitrogenada ureica, tengo WET, ¿qué tengo? Entonces, también estos extractos se almacenan. Pueden ser acuosos, pueden ser glicerinados, pueden ser liofilizados o con precipitados de acetona. Los diluyentes que vamos a utilizar en estos extractos, si son glicerinas, si es fenol, si es albúmina humana, en qué concentración, en qué porcentaje.
La calidad del extracto, cuando hablamos de la pureza, la composición y la concentración, no solo son parámetros cuantitativos, también tenemos parámetros cualitativos y que nos van a hablar de la pureza del extracto, porque si estamos hablando de pólenes, de árboles, por ejemplo, tenemos que ver que no esté contaminado o que no tengamos un polen de pasto en lo mismo. Entonces, y también que tengamos las moléculas alergénicas de importancia, o sea, los alérgenos mayores para poder decir que la calidad del extracto es importante. Entonces, la potencia de un extracto por lo general nos refleja solo una parte de la calidad del extracto, pero como recién explicaba Jaime, tiene que seguir muchos pasos para poder tener esa pureza final. Los métodos para realizar la estandarización in vitro, en los extractos no estandarizados se mide por peso-volumen, entonces dicen 1 gramo de alérgeno diluido en 10 mililitros de solución amortiguada para la extracción. Otra forma de estandarización in vitro es la PNU, es 1 gramo de proteína nitrogenada ureica en 1 gramo. Entonces, esta fracción de PNU es una fracción proteica que contiene el alérgeno en el extracto y no está considerada estandarizada, pero se acerca mucho a la estandarización porque si bien tiene otras proteínas dentro del antígeno, está como más medida, como sé mejor qué es lo que tengo. Así como los extractos no estandarizados, también, como dije hace un ratito, el peso-volumen es otra forma de estandarización in vitro, y estoy yendo para atrás, me parece que sí. Perdón, pido disculpas. La estandarización in vitro también se hace la capacidad total que tiene para fijar la IgE en un paciente alérgico, y esto también se hace por ELISA. En Europa, la estandarización in vitro generalmente se basa en la determinación de la concentración de uno o varios alérgenos mayores, microgramos del alérgeno mayor, y cada fabricante usa su propio ensayo para hacer esta determinación, como inmunodifusión radial, para poder ver el alérgeno mayor. Estados Unidos, que es regulada por la FDA, la calidad de los extractos comercializados también son validados por ELISA o inmunodifusión radial, y los reactivos los adquieren directamente desde la FDA. La estandarización en vivo en Estados Unidos se realiza con valores cuantitativos del extracto del alérgeno y se reportan como Viability Units o Allergy Units, que son unidad de alergias o unidad de viabilidad. Este método es un método cuantitativo para determinar la potencia de las pruebas cutáneas de los extractos y se conoce como la dilución intradérmica para 50 milímetros de la suma de eritema, que sería el ID50-EAI. ¿Qué es este método de ID50-EAI? Lo que trata de buscar es los medios logaritmos de las diluciones de candidatos de referencia, donde se le inyecta 0,05 mililitros de manera intradérmica a 15 a 20 sujetos altamente sensibles. Luego, la dilución que resulta de un eritema de la suma del diámetro mayor me da ese 50 milímetros y es el objetivo que yo quiero llegar. Entonces ahí se le designa el valor BAU sobre mililitros, que sería Bioavailability Units, la unidad de biohabilidad. Esta potencia subsecuente se da en los lotes que siguen. La estandarización in vivo en Europa se realiza mediante pruebas cutáneas contra codeína o histamina, y cada fabricante realiza sus propios modelos. Nosotros en Argentina estamos regulados por ANMAT, que eso es una pregunta que voy a dejar para la discusión, que quiero hablar con Jaime, de cómo es la regulación de ANMAT. Tenemos las distintas modificaciones de los extractos alergénicos por la vía de administración, sean de liberación prolongada, alergoides, tecnología recombinante, ensayos intralinfática, transcutánea, transmucosa y algunas en vía de investigación. Entonces vamos al tema principal o al tema que más me interesa, que es la eficacia de la inmunoterapia. ¿Qué obtenemos con nuestra inmunoterapia?
Todos conocemos la fase o el esquema convencional de inmunoterapia, en donde tenemos una fase de ascenso, donde llegamos a una concentración y luego llegamos a una meseta, una fase de mantenimiento, en donde ya podemos decir que hemos llegado a la dosis máxima y vemos la respuesta clínica que tiene nuestro paciente para luego empezar a espaciar la vacuna y poder dar el alta. Es algo que también tenemos que darle expectativas y tenemos que hablarle al paciente de darle no que va a estar toda la vida con vacunas, porque ya arrancan mal predispuestos, abandonan, no cumple con el tratamiento, entonces cuando la compliance no es buena, o sea, cuando el paciente no adhiere al tratamiento o al esquema adecuado, la respuesta no es tan buena tampoco. Entonces, la inmunoterapia entre por vía subcutánea, sublingual, intralinfática, lo que busca es generar esta respuesta tolerogénica del sistema inmunológico, empezar a frenar toda la respuesta que generó la entrada del alergeno nativo en el sistema inmune, generando IgG4 para bloquear anticuerpos, generar interleuquinas, interleuquina 10 y TGF-beta, toda una parte tolerogénica para tolerar eso que antes no toleraba. Entonces, el nuevo desarrollo de inmunoterapia, las nuevas rutas, los nuevos biomarcadores, los nuevos adyuvantes o los alergoides que tenemos para generar la inmunoterapia, nos van a dar una respuesta con menor efectos adversos, menor duración del tratamiento, mayor eficacia, mayor adherencia del paciente, con los resultados que buscamos, esta disminución en el requerimiento de medicamentos, disminuir los síntomas alérgicos, disminuir la reactividad alergénica y mejorar la calidad de vida. Entonces, la evidencia de la eficacia de la inmunoterapia, pues se puede hablar de beneficios a largo plazo cuando se modifica la evolución de la enfermedad, mientras que las terapias farmacológicas solo suprimen los síntomas durante su administración. Una vez que se suspende la administración farmacológica, pueden reaparecer los síntomas. Entonces, es importante tener estas grandes diferencias de la inmunoterapia y del tratamiento farmacológico. Sí, sirven, son complementarias, son importantes, pero la inmunoterapia persiste luego de su suspensión. Y de los resultados que nos muestran la evidencia de la enfermedad y cómo previene la aparición de asma en los pacientes con rinitis y nuevas sensibilizaciones, donde vemos que un tratamiento con abedul y hierba timotea durante 3 años redujo la probabilidad en 2,5 veces de los niños en padecer asma, y que ese efecto se vio 7 años después de completar la inmunoterapia. Y algo que siempre me gusta comentar es ver la respuesta de la inmunoterapia luego de 10 a 15 años. A mí me está tocando ver pacientes que mi padre ha dado de alta, donde comienzan a decir, no, porque yo hice vacunas con su padre un montón de años y él me curó. No, no me curó, no lo curó, lo controló los síntomas. Genéticamente yo no lo puedo controlar a usted, pero veo el efecto de que el sistema inmunológico como que va olvidando esa respuesta que generamos y necesitan un booster o necesitan muchas veces volver a reiniciar en una etapa mucho más corta, como una especie de rash, para llegar a la dosis y volver a controlar estos síntomas de nuestros pacientes que vuelven al consultorio. Los estudios también muestran que nuevas sensibilizaciones se vieron reducidas en los pacientes que llevaban inmunoterapia en un 65% actual, más o menos, y el efecto persistió luego de 3 años que habían terminado con la inmunoterapia. La persistencia del efecto de la inmunoterapia en pacientes luego de 12 años de tratamiento, de haber finalizado el tratamiento, donde podemos ver los pacientes que en celeste, en la línea de abajo, en redondeles, que no tuvo nuevos síntomas ni requirió medicación. En cambio, los pacientes que no habían recibido inmunoterapia tenían picos de necesidad de medicación. La eficacia de la inmunoterapia en el asma, en donde vemos que los pacientes que en el color naranja podemos ver el grupo que recibió inmunoterapia versus en rojo los pacientes que no recibieron inmunoterapia, en cuanto a la respuesta y a la disminución
el step down de los corticoides, o sea, a los 6 meses ya la evidencia empezaba a ser significativa, hasta que podemos ver que a los 2 y 3 años la diferencia era estadísticamente significativa, en donde los pacientes que habían recibido inmunoterapia necesitaban menos corticoides, así como la presencia de exacerbaciones al año de inmunoterapia, y no se vio buenos efectos cuando había muchos alérgenos dentro de la vacuna, de la misma inmunoterapia. Si usaban polvo de casa solo o varios alérgenos adentro, ya la respuesta no era tan buena. Y este trabajo, publicado en el Lancet del 2022, en donde lo quiero traer a colación porque también vieron que en pacientes con rinitis y asma, y la investigación la llevaron a cabo pediatras neumonólogos, ¿sí? En donde el objetivo de este trabajo era ver la evidencia a largo plazo de la inmunoterapia en el mundo real, en los pacientes, y qué pasaba con el asma, y vieron que hubo menos exacerbaciones de asma y menos porcentaje de padecer neumonía. En este cuadro podemos ver los pacientes controles en el triángulo gris, y en azul, en la línea de abajo, en los redondeles, los pacientes que recibían inmunoterapia, en donde la necesidad de medicamentos fue mucho menor en el grupo que recibía inmunoterapia, así como a favor de la menor necesidad de corticoides, o sea, el step down de los glucocorticoides a favor del grupo que recibía inmunoterapia, y así también en el grupo que han padecido menos exacerbaciones por asma, también en los pacientes que recibían inmunoterapia. También diagnóstico de neumonía. Esto, si bien hay solapamiento de los resultados, en los 3 primeros años se vio que el efecto era beneficioso de la inmunoterapia en cuanto a la padecer neumonía, entonces a favor de la inmunoterapia, así como también las hospitalizaciones fueron menor en el grupo que recibía inmunoterapia. No quiero terminar de hablar sin mencionar esta nomenclatura, en donde es lo que se viene, que tenemos como coautor a nuestro querido Maximiliano Gómez, en donde esto es un continuo aprendizaje. No lo que aprendimos hace 15 años es para toda la vida, y siempre vamos aprendiendo, vamos ayornando, vamos viendo al paciente como una persona que puede padecer distintas cosas en el mismo tiempo, ¿sí? Que lo podemos agarrar en distinta etapa de la vida. Por eso quería traerlo a colación, si bien habla de alergia en general y no tanto de inmunoterapia, que es nuestro tema, pero me pareció traerlo a colación por lo importante y por lo vanguardista del tema. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevarse a casa? Lo que debemos recordar, los mensajes finales. La inmunoterapia es el tratamiento eficaz para la rinitis como el asma. Requiere varios años de tratamiento, sí, pero modifica la evolución, reduce nuevas sensibilizaciones y previene la progresión de rinitis y asma. Y la mejoría clínica lograda gracias a la inmunoterapia persiste durante muchos años luego de su interrupción. Los alérgenos seleccionados para el tratamiento deben estar presentes localmente y causar síntomas cuando el paciente esté expuesto. No porque el paciente tenga un prick test con un montón de antígenos, vamos a meter todos esos antígenos adentro de la inmunoterapia. Entonces acá también es importante el criterio médico para la selección de la inmunoterapia y la efectividad de la misma. Es importante saber que el producto final que vamos a obtener es una mezcla compleja de diluyentes, de aditivos, de conservantes, de proteínas alergénicas y de otros componentes de la materia prima, y que tienen que sobrevivir a ese proceso de fabricación, que no se tienen que perder en el proceso de manufactura para poder llegar. Así que les agradezco. Muchas gracias.
Gracias, Leo. Muchas gracias por todo. Me meto simplemente para invitarlos a la próxima reunión científica, que va a ser la última reunión científica de la Asociación de Asma, Alergia e Inmunología de Córdoba, que va a ser presencial, que en este caso va a ser en la fecha habitual, en el segundo martes, el martes 14 de noviembre, segundo martes del mes, y vamos a hablar sobre pautas fundamentales, perdón, para la elección del tratamiento biológico adecuado en pacientes con asma grave y discusión de casos clínicos, que es lo que lo va a hacer más enriquecedor todavía el encuentro presencial que vamos a tener. Sigan por las redes el tema, contáctenos personalmente con nosotros, muy probablemente esto tenga cupos limitados para poder discutir los temas y poder sacarle el jugo a esa discusión, así que están todos invitados. Diego, te dejo a vos de nuevo para que lo presentes al invitado a la discusión y manejes, por favor, el debate. Gracias. Bien, gracias Sebastián por el aporte y por la información. Y excelente, la verdad, excelente la disertación, la presentación de la autora Leonor Villa, excelente tu disertación, muy claros los conceptos, incluso los conceptos nuevos que estás vertiendo. Y bueno, dadas ya las presentaciones, vamos a pasar en este momento a la discusión, y para ello, en esta sección de discusión, tenemos también un invitado de honor. Tenemos el placer y el honor de contar con la presencia del doctor Jorge Álvarez. Él es especialista en medicina general, familiar, es especialista en alergia e inmunología, doctor en medicina y profesor de inmunología, y es presidente de nuestra Asociación de Alergia de Córdoba. Así que encantado, doctor, de tenerlo presente en esta reunión. No sé si puede escucharnos, doctor. Sí, los escucho perfectamente. Bueno, Bien. en principio Lo escucho. tenemos que comentar que esta es una herramienta fundamental y de práctica cotidiana de la especialidad. La especialidad se denomina alergia e inmunología. Gran parte de los tratamientos y gran parte de lo que fundamentamos en nuestra práctica diferencial con cierta expertise se vincula también al uso y buen uso de la inmunoterapia. Eso por un lado. Y con respecto a la otra parte de la especialidad, que es la inmunología, existen fundamentos absolutos vinculados con los mecanismos de acción para conocer cuáles son los mecanismos postulados y demostrados para el tratamiento. Están todos relacionados con la inmunología. Eso es lo primero que quería decir. Lo segundo, bueno, agradecer a los presentadores, a los dos relatores por la excelente presentación. El licenciado, el farmacéutico, que es en realidad la denominación, Jaime Salcedo, hizo una presentación técnica, absolutamente técnica, de lo que es la purificación y la elaboración de antígenos con todas las normas de calidad que él considera y la empresa para la que trabaja considera de utilidad. Y me surge allí una o varias preguntas para él. Farmacéutico, quería preguntarle si ustedes realizan algún tipo de potencia comparada o alguna, para la estandarización, algún control de calidad relacionado con la potencia biológica, o alguno de los puntos que mencionó la doctora Villa en su presentación, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, para la validación y la aceptación desde el punto de vista biológico de estos antígenos. Bueno, sí, nosotros fundamentalmente analizamos, por supuesto, las proteínas, pero no es un valor, ya que es un producto biológico, este valor varía. La proteína sabemos que está formado por distintos epítopes que nos van a marcar la alergia.
Es uno de los parámetros que siempre los tenemos que analizar, entre otros valores. Después, la mayoría son no estandarizados y estamos trabajando con alergeno mayor, estamos analizando algunos por grupo, porque son muchísimos, pero los esenciales, por ejemplo, en el caso de ácaros, teronicino, farinae y blomia, y hasta le diría acarociro, estamos haciendo alergeno mayor. Eh, Estamos haciendo en hongos también, en pólenes de cada grupo, y esto lleva un tiempo, porque en el alergeno mayor tiene que haber un historial también para poder tener una especificación, ¿sí? Y estamos trabajando con entidad hospitalaria y que no es un trabajo fácil porque hay que tomar suero de pacientes para poder hacer la estandarización con un patrón y también fundamentalmente en este caso estamos trabajando con teronicino, farinae, perro, gato y alternaria, unos 5, 6, 7 principales antígenos. Eh, no es una tarea rápida ni fácil, pero bueno, lo importante es que estamos avanzando en ello y trabajando, ¿sí? En esto. Bien, Bien, doctor. gracias, farmacéutico. Por otro lado, con la presentación de la doctora Villa, ella dejó pendiente una pregunta que seguramente la querrá hacer ella, pero yo vinculado con la presentación, recientemente la asociación la Asociación de Córdoba envió un paper en donde también menciona la validación para la dermatitis atópica en los pacientes tratados con ácaros, y esto es un metaanálisis en donde valoran 23 trabajos y 1957 pacientes, y de estos pacientes también, a pesar de que siempre nos vinculamos con rinitis, asma, inmunoterapia y por supuesto a la alergia a himenópteros, pero esa puerta que estaba siempre entreabierta o que presentaba algunas discusiones, bueno, en este trabajo muestra que tanto la inmunoterapia recomienda, inclusive que tanto la inmunoterapia sublingual como la inmunoterapia por vía subcutáneas como válidas para mejorar la sintomatología de los pacientes con dermatitis atópica. Doctora Villa, ¿se le ocurre alguna otra o qué tiene para comentarnos al respecto? Es decir, la utilidad en dermatitis atópica. Bien, bueno, por lo general el paciente no es que solo tiene dermatitis atópica, por lo general tiene otros factores alérgicos y la rinitis está o es muy latente o es muy leve, entonces vamos a beneficiar la rinitis y vamos a beneficiar la dermatitis por esta misma respuesta tolerogénica que se libera, esta interleuquina 10, el TGF-beta. Toda esta respuesta tolerogénica que obtenemos gracias a la inmunoterapia también nos va a favorecer en dermatitis atópica. Es como que nosotros no podemos pensar que nuestro paciente es una nariz o es un bronquio o es una piel, o sea, lo tenemos que ver en un todo. Entonces, es viable poder usarla en dermatitis atópica siempre y cuando también veamos ciertos factores que van a beneficiar a nuestro paciente. Y recalcando la palabra, la pregunta que me sonaba, que yo quería hacerle a Jaime, es la regulación que ustedes tienen por ANMAT con estos antígenos. ¿Cómo ANMAT avala o cómo ANMAT los sigue o los evalúa para esta calidad de los antígenos? Bueno, el ANMAT nos controla como a cualquier laboratorio alopático, en este caso es producción biológica, pero nos regula el INAME, la institución biológica del ANMAT, y nos pide todos los requisitos que tiene que tener un laboratorio, desde infraestructura, es decir, el personal que ingresa a la planta tiene que ingresar por un vestuario y
ir directamente al área o de producción o de control de calidad, es decir, separación de áreas, nos controla, como decía antes, todo tiene que estar escrito, todo, y para todo tiene que haber procedimientos, ¿sí? De manufactura y procedimientos de manejo en planta, es decir, un equipamiento tiene que tener un procedimiento de uso, ¿sí? Un área tiene que tener un procedimiento de uso, eh, cualquier equipo. Después, personal idóneo, tenemos que tener farmacéuticos, técnicos químicos, operarios constantemente capacitados, en capacitación, y todo eso tiene que estar documentado. Y también nos pide, por supuesto, en cuanto a la calidad del producto, en donde cada etapa tiene que estar analizada, ¿sí? Como yo antes hablaba, comenzamos con un material de partida, tiene que estar analizado. Llegamos a la etapa de polen limpio, tiene que estar analizado. Llegamos a la parte de desengrasado, es decir, todas las etapas entran en cuarentena, va a haber un aprobado o un rechazado. Así que nos controla como cualquier laboratorio, ¿sí? Muy bien, doctor, muy bien. Incluso veo que van llegando preguntas al chat, algunas muy interesantes. Para seguir el hilo de la conversación, hay una pregunta que dice, ¿qué opinión tienen referente a inmunoterapia preparada en consultorio y la elaborada en el laboratorio? Bueno, Bueno, sí. ¿Quién quiere? Ah, vamos en orden. A ver, sí, licenciado sí. primero. Leonor, Bueno, en realidad acá lo que yo estoy a favor de prepararla en un laboratorio por el hecho de las diluciones o las falsas diluciones que se pueden generar, pero recordemos también que estamos capacitados para generar la inmunoterapia en consultorio. No sé, ¿qué opinas vos, Jaime? yo no dudo de la capacidad medicinal, pero a mí lo que más, a ver, imagínense que nosotros tenemos montado un laboratorio con 35 personas, en donde tenemos una fabricación más o menos de 100 tipos de alergenos, donde les estoy diciendo que cada etapa tiene que estar controlada, inclusive el producto final. Tenemos que controlar a los proveedores. Entonces, hay una infraestructura tal que merece un respeto tal por la calidad del producto. Primero. Ahora, lo que a mí me preocupa, sinceramente, yo no dudo de la capacidad del médico, pero sí me preocupa el tema de contaminación. Es decir, cuando preparamos un inyectable, yo tengo un área calificada, tengo personal que entra como si fuera un quirófano para fabricar la vacuna, y esa vacuna después tiene un análisis de esterilidad, un análisis microbiológico, en donde lamentablemente en el consultorio no está. Es lo que a mí más me preocupa, ¿sí? Pero es algo que con el tiempo yo creo que por ahí va a ir cambiando. Este producto en muchos países ya se vende por farmacia, ¿sí? Tiene su motivo, pero si yo como farmacéutico tengo que velar por la calidad del producto, eh, es que tiene que tener todos sus análisis. Entonces, hay lugares donde es imposible, hay lugares en la provincia donde el paciente no tiene acceso y yo creo que no queda otro medio que hacerlo, ¿sí? Pero en lugares urbanizados yo creo que hay que defender la vacuna del laboratorio. Esa es mi humilde opinión. Y ahora quiero saber la respuesta o la opinión del doctor Álvarez con respecto a esta misma pregunta, la opinión del experto. Sí, las dos, yo creo que la preparación de ambas es válida, absolutamente válida. Sí, puede tener un plus técnico si se prepara en un laboratorio, pero no considero que esté vinculado con las infecciones, porque no recuerdo casos de infecciones, porque esto se prepara también con medios buffer que pueden evitar algún tipo de contaminación y creo que la pandemia nos ha dejado como enseñanza extremar todas las medidas de
de precaución, de cuidados, para evitar cualquier tipo de contaminación, inclusive en el caso de la pandemia temíamos hasta la transmisión de virus por desconocimiento de cómo podía transmitirse este virus tan patógeno que tanto daño nos hizo. Sin embargo, tampoco hubieron ningún tipo de manifestaciones o información o de publicación o algún tipo de expresión que algún alergista haya suspendido por este tema o que haya sido revisado o advertido. No hubo ningún comentario al respecto. Por otro lado, quien está periciado fundamentalmente y se ha sido bien aprendido es el especialista en alergia e inmunología. Tengamos en cuenta que estos son tratamientos personalizados. Estamos hablando de un tratamiento donde uno indica, y la doctora lo mencionó, con menor capacidad de respuesta si uno plurifica o si trata de poner muchos antígenos porque la respuesta conocemos que disminuye. Por otro lado, el mecanismo de acción es un mecanismo de acción sumamente interesante porque no solamente trata de frenar o redirigir una célula, como es la TH0 para que no se vaya hacia TH2 con la producción de interleuquina 4, 5, 13, sino que tenga un desvío fundamental hacia TH1 y fundamentalmente hacia TR. Las T reguladoras son muy importantes porque manifiestan la expresión de FOXP3 y de esta manera hay un cambio en todas estas células en la diferenciación y la liberación de citoquinas que posteriormente en la interrelación TB pueden generar un switch con una modificación en la expresión y en la liberación y en la producción de inmunoglobulinas. No son inmunoglobulinas cuantitativas y nada más, sino que acá son anticuerpos con actividad funcional, y esta actividad funcional luego tiene actividad funcional inhibitoria, actuando competitivamente sobre receptores que pueden ser ocupados de otra manera por la IgE. Pero no solo eso, sino que hay menor reclutamiento, como mostraba también en un slide la doctora, menor reclutamiento de células inflamatorias, proinflamatorias, y el transforming growth factor beta que nos va a hacer también producir inmunoglobulina A, además de la G, que era lo que conocíamos anteriormente. Y me parece bien ese gráfico que puso el último, en donde debemos seguirnos capacitando en relación a los mecanismos de acción. Entonces, no solamente disminuimos específicamente las células, sino que modificamos citoquinas, sino que también podemos actuar directamente sobre las modificaciones a punto de partida de las células plasmáticas, y no solo eso, sino que al haber menor expresión de las células presentadoras de antígeno clase 2, porque van directo a través de la mucosa cuando lo hacemos sublingual o a través de las células presentadoras cuando lo hacemos a nivel subcutáneo. Tan es así que actualmente hay otros tipos de inmunoterapia recientemente postulados que son directamente intralinfáticas para que las células allí a nivel intralinfático directo puedan contactar y puedan generar una respuesta más directa. Este es un tema que nosotros los especialistas en alergia creo que manejamos bastante bien. Por eso, no solamente podemos hablar con la doctora de lo que es una terapia de rash, sino podemos hablar de terapias coestacionales, de terapias estacionales, pero para no hacerlo tan monologado, y ya que me pidieron la experiencia como experto, la sigo dando. También tenemos que vincularía el laboratorio con la red de polen, pensando con la doctora, la gran cantidad de pólenes que son autóctonos y que no están caracterizados.
que no están caracterizadas y sin embargo nosotros vemos y por ahí queremos colaborar con nuestros pacientes, ayudar a nuestros pacientes y esta caracterización de ponerle autóctonos o de todo Sudamérica o de toda Latinoamérica no está porque muchos de ellos responden a las caracterizaciones que se realizan tanto en Estados Unidos como en Europa. Nosotros con un equipo de la Universidad de Bioquímica Clínica caracterizamos la proteína del TALA, del Celtis TALA, con algunas, lo caracterizamos y lo publicamos con el sistema SDS Page y con inmunoblotting y con inmunoensayo para poder certificar. Sin embargo, no es o no fue tenido en cuenta a la hora de los análisis más importantes. Tenemos otros pólenes, como por ejemplo, si hay una expresión de high fever en Argentina o en Córdoba que uno puede documentar, es cuando hay con Melia, por ejemplo, cuando hay con Melia Cedarach, cuando hay con Paraíso, vemos que pacientes alérgicos al paraíso presentan muchísima sintomatología, sin embargo, los pólenes no están perfectamente caracterizados y así la doctora podrá mencionar 20 o 10 autóctonos o 30 autóctonos que ella determina cuando hace el mapeo, cuando hace la recolección, y muchas veces esto nos permite tener algunas dificultades. Por eso va esa pregunta para la doctora, para hacerlo más dialogado. Si usted considera, doctora Villa, Leonor, que tendríamos que prestarle más importancia a los pólenes autóctonos y al doctor Jaime, al farmacéutico Jaime, preguntarle si existe posibilidad en un futuro próximo o remoto de los alergenos recombinantes para tener mayor especificidad. Bueno, brevemente, porque ya se nos acaba el tiempo. Sí, evidentemente estamos supeditados o estamos atados a Europa y a Estados Unidos y no tenemos nuestros antígenos, nuestra validación de cada uno de los autóctonos, que es algo que es un tratamiento, es un trabajo arduo que tenemos que hacer desde Argentina para poder plantarnos y para poder decir, bueno, este antígeno lo necesito, a este tengo respuesta, pero bueno, como vos contaste recién, Jorge, todo el trabajo que pudiste hacer para poder caracterizar el Celtis con un solo alérgeno, y tenemos varios más. Le doy la palabra a Jaime para que pueda contestarte la pregunta y no nos vayamos de tiempo. Sí, nosotros, bueno, los pólenes en la mayoría son autóctonos, ¿sí? Pueden solicitar nuestros alergenos y yo diría que el 70% son autóctonos. Los ácaros también son autóctonos, se han ido separando con el tiempo. No sé, estamos trabajando para toda la entidad médica para poder avanzar en todo lo que es estandarización y que la calidad del producto sea totalmente aceptable y de confianza para nuestros médicos y poder velar por la salud de los pacientes. Sabemos que nuestros productos son buenos, muchos médicos trabajan con nosotros y sé que tienen buenos resultados, ¿sí? La verdad que excelente la discusión y lo rico que se está llevando a cabo, pero quiero no dejar de comentar las preguntas del auditorio. Hay una pregunta inicial que preguntaban si los epitelios reciben algún tratamiento especial. No sé si se refiere al epitelio de mascotas, si reciben algún tratamiento especial. ¿En la fabricación los epitelios? ¿Esa es la pregunta, perdón? Sí. No, los Los epitelios, epitelios. no escucho bien, pero bueno, nosotros, por ejemplo, recibimos lana de oveja, la tiene que estar analizada por un veterinario, ¿sí? Aprobada por un veterinario, debe cumplir requisitos de no contaminación, por supuesto, tiene que ser de animales sanos, por ejemplo, y después el tratamiento es
similar a los PONES, pero connota por ahí otro proceso, ¿verdad? Pero hay un lavado de lana, después hay un desengrasado, hay una extracción de proteínas, columna cromatográfica, diálisis, más o menos los procesos son similar en la guía del proceso, pero después, por supuesto, en la extracción hay precipitaciones, como solventes, decía la doctora, hay extracciones con bufferes, solventes, etcétera, precipitaciones, centrifugaciones, hay una serie de procesos que varían entre grupos, ¿no? Perfecto, perfecto. Incluso preguntan, un poquito reiterado, con respecto a la cadena de frío, si modifica la eficacia del producto final y cuál es la vida útil de los alergenos, si se ve modificada por cambios de temperatura que sufren desde su elaboración hasta su uso, ya que no se transportan con frío a veces. Sí, lo que nosotros, a ver, hay una exigencia por parte de la ANMAT, son vacunas, la vacuna debe conservarse entre 2 y 8 grados, ¿sí? Nosotros trabajamos, tenemos cámara fría en donde trabajamos a esa temperatura y después enviamos con congelantes. Ahora bien, no se pueden congelar porque se denaturaliza la proteína, pero son bastante estables, muy estables, tenemos experiencia a temperatura ambiente, ¿sí? Tanto el prick test como la misma vacuna, ¿sí? Pero por lo menos técnicamente tratamos de preservarlos entre 2 y 8 grados. Y después, la estabilidad de los productos, bueno, la duración de un alergeno o de una vacuna, se obtiene a través de estudios de estabilidad, ¿sí? Nosotros tenemos que hacer estudios de estabilidad a distintas temperaturas, a distintos tiempos, y con eso hacemos una curva y determinamos la estabilidad de cada uno de los productos intermedios o finales, ¿sí? Muchas gracias, doctor. Incluso me quedé con lo que comentaba el doctor Álvarez y su resumen en breve tiempo de todo el mecanismo de acción de la inmunoterapia. Hay una pregunta un poquito relacionada, que supongo que se habla mucho de remisión con algunas opciones terapéuticas nuevas. ¿Es posible hablar de remisión cuando se habla de inmunoterapia? ¿Me repite la pregunta, perdón? No, esa es una pregunta para la doctora Villa, porque Sí. ella puso varios slides al respecto que ella lo puede contestar perfectamente y yo, eh, y si quiere mi opinión también, pero ella lo puso Exacto, en es dos para o la doctora tres. Villa, sí. Claro, sí, la remisión, o sea, no es una remisión completa, lo que generamos es una disminución de los síntomas de alergia, de esa respuesta alergénica o exacerbada y sintomática de nuestro paciente, pero nuestro paciente genéticamente no lo podemos modificar. Entonces se puede sensibilizar a otras cosas, puede aparecer con otras patologías alérgicas. Entonces vamos a controlar la sintomatología, pero no le vamos a sacar el rótulo de alérgico. No hay duda, el punto, Leo, la pregunta la hice yo, perdón, me tomo la licencia de incorporarme. Eh, la pregunta va dirigida a lo siguiente, probablemente por algunas cuestiones más relacionadas con lo comercial, para algunas terapias novedosas de los últimos 5, 10 años, 15 máximo, se habla mucho de remisión, pero me parece que nadie está en condiciones de hablar de remisión para ese tipo de productos una vez que el tratamiento en algún momento se interrumpe. Y sí vemos, y está evidenciado, que muchas veces, luego de la discontinuación de la inmunoterapia, la mejoría clínica del paciente persiste y persiste por varios años. De hecho, vos has mostrado algunas evidencias. Entonces era un tiro por elevación para referirme a ese punto en particular, que creo yo es una ventaja fuerte, una gran fortaleza que tiene la inmunoterapia por sobre otras estrategias terapéuticas. Pero no sé, vos como experta en el tema, probablemente Jorge también, ¿qué opinan al respecto?
Claro, bueno, yo lo que hablaba de esa remisión, o sea, esa 10 a 12, o sea, yo estoy viendo pacientes que mi papá le dio alta de 15 años. O sea, durante esos 15 años ellos tuvieron remisión y ahora empiezan de nuevo con síntomas. Entonces, podemos hablar de una remisión temporaria, sí que podemos. Sí, temporaria, porque seguramente usted, doctora, ha visto los que han vuelto, pero Sí. todos los que no volvieron de su papá, el querido doctor Oscar Villa, probablemente esos han tenido una remisión mucho más prolongada o, ¿por qué no hablar de una remisión tal vez definitiva o que está en un statu quo, si bien no modifica la actitud génica de ese paciente? Pero le repito, usted ocupando ese sillón, ese puesto, en esa localidad, ha visto los que vuelven a tener síntomas y quieren volver a curarse, a mejorarse. Todos los otros que probablemente no presentaron más síntomas, y esto lo va a poder ver, confirmar, usted lo está confirmando generacionalmente, pero acá tenemos dos pediatras en el panel, el doctor Majul y el doctor Croce, que seguramente le ocurrió lo mismo con muchos niños, que la remisión ha sido mucho más prolongada. Y esto es un punto muy importante, volviendo a la fisiopatogenia, al mecanismo fisiopatogénico intrínseco, al mecanismo biológico por el cual actúa, que lo difiere de otras terapias medicamentosas que actúan sobre un solo punto, o dos puntos, antileucotrieno un punto, antihistamínico un punto. Contra el mastocito disminuye la sensibilidad. Está visto, ha sido publicado que también disminuye la acción, sobre todo algún tipo de receptor H2. O sea que estamos hablando de células, de citoquinas, de anticuerpos con inmunoglobulina, con modificación de respuesta de otras células, de componentes inflamatorios. Los otros mecanismos, anti-H1, antileucotrienos, corticoides, antiinflamatorios, tienen acciones un tanto más limitadas, y esto, al ser crónico, la terapia puede producir remisiones muy prolongadas a mi criterio, muy prolongadas, que inclusive, quiero decir, no influenciables por esta famosa marcha atópica o marcha de la alergia, con el cambio hacia otra patología. Como dijimos, al actuar a nivel sistémico o sistémico, o también locorregional, puede actuar a nivel general y no direccionando hacia lo que es la marcha atópica, sino una remisión persistente. Bien, bien, doctor. La verdad que excelente el recuerdo del mecanismo de fisiopatogenia que nos hace a todos. Y incluso tenemos una pregunta que a lo mejor puede estar relacionada, pero la plantean más para Jaime, no sé si de Sebastián también. ¿Alguna novedad en inmunoterapia para alergia alimentaria a partir de las publicaciones que han aparecido en los últimos años? No sé si el licenciado Jaime en el laboratorio tenga algo para decirnos, o alguno de ustedes. No, nosotros tenemos por ahora solamente PRISTES para determinar el alimento y bueno, el paciente, a mi entender, según prescripción médica, el paciente tiene que dejar de alimentarse con esos alergenos. Pero sí estamos viendo que en España se está realizando algunos estudios de inmunoterapia de alimentos. Por ahora nosotros no estamos realizando vacunas hasta que haya un avance en esto, ¿sí? Eh, por ahora la idea es no dejar los alimentos, eh, pero creo que tiene que haber más avance en esto y comenzar por ahí en un futuro a trabajar, por supuesto, con las asociaciones y con los médicos en conjunto para poder aplicar una inmunoterapia de alimentos, ¿no? Bien, bien, perfecto. No sé si alguien más quiere comentar algo.
el honor o Diego, doctor yo te No, diría, perdón por meterme, pero en honor al tiempo, para no aburrir a la gente, si alguien quiere agregar algo final o alguno de los disertantes algún cierre para que luego de Un eso saludo la y un presidente, agradecimiento exacto, nuevamente por exacto. todo, Así que por tal invitación, por el debate que hemos tenido y bueno, por todos los colegas, amigos que están acá en Córdoba. Yo de mi parte agradezco esta participación. Gracias, doctor Álvarez. Gran científico. Y doctora también. La verdad que tu exposición es maravillosa. Eh, Así que bueno, gracias a todos, ¿sí? Bien. Muchísimas gracias por la participación y esto creo que es un tema fundamental y que nos diferencia en la especialidad porque gracias a esta herramienta que es la inmunoterapia que ha sido expresada perfectamente por la doctora Leonor Villa y los mecanismos de los cuales debemos valernos, que son los antígenos para el tratamiento de esta enfermedad, es una herramienta diferencial que tiene el especialista en alergia e inmunología frente a la gran frecuencia que hay de la patología alérgica, sobre todo de vía aérea superior, que no puede estar limitada a una terapéutica tópica local y limitada. Desde la especialidad y con estas herramientas tenemos hasta una obligación cuando el paciente es tan sintomático y afecta tanto su calidad de vida. Mil gracias por esta invitación y pendiente siempre de la Asociación de Alergia, Asma e Inmunología de Córdoba. Gracias. Bueno, bueno, yo les muchas quiero, gracias. Muchas gracias, en, doctor. Y muchas gracias al y en nombre de disertante. eso, y en nombre de la comisión, agradecerles a todos ustedes la colaboración y como siempre enseñarnos y ser eh, con todos sus mensajes, aprender cada día más y bueno, y el tiempo que nos han dado y un placer escucharlos. Y como dice el doctor Álvarez, sí, es algo que nos diferencia y lo importante también que es un tratamiento personalizado para el paciente. Eso también es una gran característica de este tratamiento. Dieguito, no sé si quieres decir algo más. Totalmente de acuerdo con vos y totalmente de acuerdo con el doctor Álvarez. Como me queda como colorario es defender la inmunoterapia, que es un tratamiento integral del paciente. Y bueno, con estos comentarios ya daríamos por finalizada la reunión. No sé, Sebastián, si vos querías comentar algo más. Así que agradecemos a los disertantes y al invitado especial, a todos los participantes, a todos los auditores por estar presentes. Y así damos paso a algún anuncio que nos va a hacer el doctor Sebastián Croce. no, por mi parte simplemente invitarlos a la reunión científica presencial del segundo martes del mes próximo, que entiendo que es el 14. El anuncio ya fue hecho al final de la presentación de Leo, así que seguramente en nuestro sitio, en las redes, por correo y por WhatsApp, todos van a recibir la invitación, así que solo eso. Le dejo el saludo final a Marcela y le agradezco como secretario científico mucho a Leo. Millón de gracias, Leo, sé de tu esfuerzo. Jaime, muchas gracias por el esfuerzo y también por el apoyo. Y Jorge, como siempre, todos sabemos que sos absolutamente incondicional con la asociación, así que millón de gracias por todo. Marce, todo tuyo. No, yo nada más eso, agradecerles, me adhiero al agradecimiento y bueno, un placer y nos vemos el próximo martes de noviembre. Muchísimas gracias. Chao, chao. Buenas Bueno, noches, gracias. gracias a todos. Gracias.